Bien, mis amados, dice este versículo, el capítulo 6 de Romano capítulo 6, como dice, como yo le mano, versículo 1 y 2, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando una persona se bautiza, el bautismo significa, cuando la persona es sumergida, significa que murió para el mundo, pero vive cuando recibe, vuelve, cuando la levantan del agua, vive para Cristo. De eso está hablando, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y es bautizado. Por eso que dice que está muerto al pecado, pero vive para Dios. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí de un crecimiento en la gracia. Entonces, hay algo que el apóstol Pablo está insistiendo aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora bien, significa que cuando una persona se convierte a Cristo y se bautiza, dígame bien, el bautismo no es para salvación. Sabemos que no, todos sabemos que el bautismo no es para salvación, pero sí tiene un punto muy importante, que es para crecer. Mientras una persona no se bautiza, no se sabe si va a crecer en el evangelio, sí o no. ¿Por qué? Porque mientras no hay un bautismo, no hay un crecimiento espiritual. Desde que la persona se bautiza, tiene que haber un crecimiento espiritual. Y ese es el crecimiento que dice el apóstol Pablo, el crecimiento en la gracia. Pero yo no voy a decir que cuando una persona se convierte a Cristo se queda chiquitico. Usted se da cuenta cuando uno siembra una matita, las mujeres que siembran en flores, y los hombres que sembramos matas en los campos, sembramos una mata de guineo o de plátano, lo que sea, cuando se queda chiquitita, ¿qué pasó con ella? Se pasmó y no crece, se está dañada. ¿Qué hace usted? La saca y siembra otra mata que pueda dar el fruto. Las mujeres siembran las flores, a veces se quedan marchitas, no crece. Hay un problema. ¿Qué hacen con esa mata? La desaparecen y buscan otra que crezca. Entonces, mis hermanos, el evangelio es igualito. Cuando una persona se convierte a Cristo y se bautizó, tiene que demostrar un crecimiento espiritual en la gracia. ¿Por qué? Porque si ya hemos muerto al pecado, ya no hay pecado. ¿Usted ha visto un muerto pecar? ¿Hay muertos que pequen? No hay muertos que pequen. Entonces, aunque aquí no está hablando de una muerte física, sino una muerte al pecado, lo que Pablo está diciendo aquí es que si una gente se murió para el pecado, ya no puede pecar, o no debe de pecar, en otras palabras. Pero hay algo: si perseveramos pecando, ¿cómo la gracia de Cristo puede abundar en nosotros? Tiene que haber un apartamiento del pecado, apartarse del pecado. Entonces, morir al pecado quiere decir que ya usted no, o sea, más bien la palabra que quiere decir dicho es que el cristiano no practica pecado, en otras palabras. Nosotros no podemos practicar pecado. ¿Sabe cómo se practica pecado? Bueno, cuando usted dice, mira, yo le voy a coger $100 prestado al hermano Luis de la Cruz, que lo voy a poner que tiene más dinero. Ay. Ay. Si yo le cojo, bueno, yo le voy a coger 100 pesos prestado al hermano Luis y no se lo voy a pagar. Ay, papito, Si yo estoy practicando el pecado porque coger prestado y no pagar, eso es robo.
O inventarme mentira. Mira, yo voy a hablar, yo le voy a decir a fulanito, yo necesito conseguir esto. Yo le voy a hablar una mentira para yo poder conseguir esto. Eso se llama practicar pecado. Y eso, hay muchas esas cosas así, mis amados. Eso que yo he mencionado, hay muchos dentro del pueblo de Dios que practican esas cosas. Hay quienes hablan mucha mentira para lograr conseguir las cosas. Y eso es práctica pecado. Entonces una persona que es cristiano, se bautizó y sigue haciendo esa cosa, ¿puede crecer en la gracia? ¿Puede salir a predicar el evangelio a alguien? ¿Puede pararse ahí y pedir un himno el domingo en la mañana? ¿Puede pararse ahí a leer una lectura? ¿Puede pedirse ahí a hacer algo aquí dentro de la... Y yo creo que después que una persona se bautizó, está supuesto. Mire, mi hermano, está supuesto a comenzar a crecer. ¿Cómo va a crecer? Bueno, se para en la mañana, ya está pidiendo miedo, se para en la mañana, pide un himno, lee una lectura. Ya ese hermano lo llaman de aquí, hermano, haga una oración, porque ese hermano va a crecer, está creciendo. Pero si el hermano se queda chiquito y no hace, se queda chiquitico y no hace de nada, hay un problema. Hay prácticas de pecado de descuido. Nos acostumbramos a no hacer nada en el Señor. Y si nos acostumbramos a no hacer nada, así nos quedamos chiquiticos. Y eso a mí me parece, sin lugar a duda, como que hay un descuido ahí. No sé si podemos llamar el pecado, pero hay algo que no lo deja crecer. Entonces, eso se llama crecer en la gracia. Cuando comenzamos a hacer algo dentro del Señor, dentro del Evangelio, a predicarle el Evangelio a alguien en la calle, a hacer algo dentro de la iglesia, a hacer cualquier cosa dentro del Evangelio, estamos creciendo, que se vea que el hermano creyó de verdad y que fue bautizado y que para algo se bautizó, está haciendo algo. Pero si yo me bautizo, ok, yo me bauticé, pero no hago de nada. ¿Estoy creciendo en la gracia? Cuando una persona está creciendo en la gracia, se ve el amor. Ese es el primer punto, crecer. La gracia, el crecimiento de la gracia es crecer en el amor, y primeramente en el amor de Cristo, y en el amor de los demás. Y el que ama a Cristo, ama su palabra y ama su obra. Eso que se comienza a crecer en la gracia. También, crecer en la bondad, ser bondadoso. Esos son puntos que nosotros cristianos tenemos que tenerlo, porque eso es la gracia, de ahí está la gracia de Dios ligada. El amor. ¿Qué dice la palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado un ejemplo para que todo aquel que crea. ¿Por qué? Por el amor, porque nos amó. La gracia, que sea en la gracia, en la bondad, ser bondadoso. Bueno, que usted ve que un hermano está en necesidad, usted va y lo quiere socorrer, porque usted tiene el amor de Cristo y usted se conduele de ese hermano. Eso es crecer en ser bondadoso. Y eso pertenece a la gracia de Dios. Compasión, ser compasivo. Eso pertenece al crecimiento de la gracia de Dios. Compasión, usted se compadece de los demás. Cuando usted se compadece de los demás, usted tiene el amor de Cristo ahí, en su corazón. Wow, ese hermano yo lo veo que está, que como que está, por ese hermano hay que hacer algo. Cuando usted siente que ese hermano, oye, de que ese hermano está necesitado, usted se conduele, ese hermano hay que hacer algo por él. Porque el amor de Cristo está en usted, la gracia de Dios, de Jesucristo está en usted. Hacer el favor a los demás. Cuando queremos hacer el favor a alguien, ayudar a alguien, eso pertenece a la gracia. Y si no crecemos en nada de eso, si no crecemos en el conocimiento, estamos entonces, como dice Moisés, como el pan chiquito, que nadie lo compra. Y nosotros, óigame, mi hermano, yo no sé si es que yo estoy equivocado, pero el Señor, cuando llama a una persona, lo llama para algo. Yo no sé si estoy equivocado.
Para algo el Señor llama a alguien. Algo lo pone a hacer. Aunque sea barrer en el basement. Aunque sea barrer esto aquí. O a limpiar los bancos. Pero algo el Señor lo cogió para algo. Porque es que el Señor no coge a nadie para nada. Mira, yo te escogí. Tú eres mi hijo, yo te cogí para nada. No tiene sentido. Pero sabe, mi hermano, que cuando nos descuidamos en las cosas del Señor, eso es pecado. Y eso que Pablo dice, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Entonces vamos a seguir pecando. Y para una persona que ya, como le dije antes, una persona que fue bautizado ya murió para pecar, ya para el pecado, ya no puede practicar pecado. Y aunque a veces practicamos el pecado sin querer. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por hacer la voluntad del Señor. Nos descuidamos en muchas cosas, mis hermanos. Yo oí un mensaje de alguien que estaba hablando, que nos pasamos 1 año, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años sentados ahí y nos descuidamos de la gracia de la cruz de Cristo. Alguien estaba predicando eso. Años y años sentados en un banco y no valorizamos el valor que tiene la cruz de Cristo. Porque nos descuidamos con la gracia, y la gracia es para ponernos a nosotros a funcionar en las cosas que el Señor nos puede hacer. Y si no lo hacemos, bueno, estamos perseverando en el pecado. ¿Qué pecado? No hacer la voluntad del Señor. No. No hacer la voluntad del Señor no es pecado. ¿Por qué motivo? Porque el Señor nos puso a hacer algo y no lo estamos haciendo. Y entonces, si el Señor nos puso para algo y no lo estamos haciendo, entonces es pecado. No nos perdemos, pero estamos rechazando su gracia. Tenemos la gracia, pero no estamos creciendo en ella. Ok, yo tengo la gracia de Cristo porque creí en el Señor Jesucristo, pero no estoy creciendo en ella porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Acaso no llamó el Señor para eso? Mandar a fijar, léase a Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay un problema en eso ahí. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque hay personas, o habemos personas, que nos quedamos con nuestras pasiones mundanas, vivimos apasionados de las cosas de este mundo, nos embullamos ahí y no crecemos. Entonces por eso es que nos quedamos chiquitos, porque ponemos más atención a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Solamente nos recordamos el día que hay que venir a la iglesia, pero de ahí para adelante a veces ni la Biblia la leemos. Muchas veces, y yo he conocido gente así, que ni oran muy poco. ¿Por qué? Porque no hay mucho tiempo para el Señor. Hay mucho tiempo para mí. Yo necesito tiempo, pero el Señor no necesita tiempo. Como el mundo tiene sus leyes, las autoridades tienen sus leyes, pero Dios no tiene ninguna. A Dios hay que darle lo que yo le dé la gana, pero Dios no tiene leyes. ¿Por qué? Pero el tiempo de Dios hay que respetarlo. La obra del Señor hay que respetarla. Lo que el Señor nos mandó a hacer, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces, si no lo hacemos, como le dije, entonces hay problema con el pecado. Entonces, ¿qué nos dices? Colosenses capítulo 2 y versículo 20, mi hermano. Colosenses capítulo 2, versículo 24. Colosenses capítulo 2. Y versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los sufrimientos del mundo,
¿Por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando con aquellos judíos que después de haber conocido al Señor Jesucristo, atencionaban mucho a los preceptos que tenían los judíos. Ustedes saben que los judíos tenían muchas leyes que no eran la ley de Dios. Ellos atendían la ley de ellos, más la ley de Dios no le ponían caso. Y entonces Pablo le decía a los judíos que habían creído que por qué se someten a preceptos si ya son lavados, pues ya tienen a Jesucristo. Ya ustedes son de Jesucristo, fíjense la ley de los judíos. Es lo que Pablo quería haber dicho con eso. Ya nosotros somos cristianos, olvidemos de las cosas de este mundo. Ya no somos de este mundo, somos de Jesucristo. Y si somos de Jesucristo, tenemos que atencionar las cosas de Cristo. Si somos del mundo, del cielo, tenemos que atencionar las cosas del cielo. Ya no somos de este mundo. Tenemos que tratar, mis amados, de atencionar más las cosas del Señor para poder crecer en Él. Si atencionamos muchas cosas, las cosas de este mundo, no crecemos en Él. Mis amados, otra cosa que también no nos ayuda a nosotros, y es que a veces tenemos problemas en nuestra vida, y nos quedamos venerándola en nuestra vida, y no nos olvidamos de ella. Esas cosas nos destruyen para crecer en el Señor. Hay muchas cosas que embulladito entre nosotros, están en nosotros, morando entre nosotros. Hay muchas cosas que están dentro del viejo hombre, viven con nosotros. Entonces cuando Pablo dice vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, lo que pasa es que Pablo quiere que el viejo hombre desaparezca de nosotros, porque cuando queda de viejo hombre hay pecado. Mis amados, hay muchas cosas que moran en nosotros. A veces usted me ven aquí a Tomás y usted lo ve allá afuera y cualquier toquecito se le calientan las orejas, se ponen las orejas coloradas. Soberbio. La soberbia, mis amados, casi la mayoría la tenemos, y eso es del diablo, el Señor nos reprenda. Y aquí tiene que quitarla, tiene que desaparecer de nosotros. ¿Por qué motivo? Porque eso no nos deja crecer. Por cualquier cosa nos ponemos bravos, eso es malo para nosotros. Eso es pecado. Eso es de la carne. Y una persona que murió para el mundo, al pecado, no puede tener esas cosas en su vida. Son cosas que no, ok, yo me paro aquí, predico y esas cosas, pero hay un mal que me destruye por detrás. ¿Cuál será ese? Yo no lo sé, ustedes no lo saben. Pero está ahí. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Qué es lo que Pablo dice? Que en ninguna manera. No, para eso no hay entrada para ningún sitio. No se puede. No hay forma. Entonces. Pero está ahí, estamos en el problema. ¿Será falta de oración? ¿Será falta de disposición? ¿Será falta de descuido, como decía la hermana en el mensaje? ¿Será que nos descuidamos y estamos atencionando más las cosas, las necesidades de nuestra vida y apartándonos un poco del Señor? Y la gracia haciendo se queda rezagada y nosotros no podemos crecer. ¿Ustedes creen, mis amados, que al Señor le agrada que sus hijos vivamos rezagados en este mundo? Como no queriendo dejar la cosa del mundo. Yo soy cristiano, pero yo no puedo dejar esto. Esto me gusta. Ay, papito. Piensa usted en su mente, ¿qué es eso? Yo sé que no puedo hacerlo, pero es que me gusta. Mira, a ver. Y hermano, sí, pero vaya a su casa. Un día yo entré a una iglesia por allá, una iglesia cristiana, y subí a Rufo, y había una rumba de botellas como de aquí allá de cerveza.
¿Qué tal? Y son cristianos. Eso es del Señor. Están muertos al mundo esa gente. ¿Han crucificado su cuerpo con Cristo? ¿Eso usted es así? Creo que no. Creo que no. Porque se dura. Que yo llegue de mi casa y pase por la bodega del supermercado a comprarme una cervecita porque me hace falta. A mí me gusta, pero eso no es nada. ¿Sabe lo que usan? Eso no es nada. Eso no es nada. ¿Que no es qué? Y usted no es cristiano, usted no está muerto para el mundo. Y si estamos muertos para el mundo, ¿qué buscamos buscando basura del mundo? Cuando el premio está grande en la lotería, wow, cualquiera coge 2 pesos y lo mete ahí. Antes yo jugaba numeritos. Óigame, antes yo jugaba numeritos. Y esto lo voy a ser sincero delante de ustedes, para que usted vea que el diablo es traicionero, pero el Espíritu Santo está chequeándolo a usted. Se lo voy a decir porque tengo que decirlo. Estamos hablando del pecado. Yo me iba a jugar mi numerito a donde no me conocieran. Y yo pensaba, pero si yo tengo que predicarle a este hombre, ¿cómo yo? Y yo comprándole el número, ¿cómo le predico si me está mirando jugando? Pero una cosa piensa el hombre y otra cosa piensa el Espíritu Santo. Una vez voy muy tranquilito a comprar mi numerito y el Espíritu Santo me dijo, espérese que usted va para su casa. Y así mismo lo hice, para mi casa. Fue el Espíritu Santo que me lo hizo. Jamás. ¿Pero por qué? ¿Qué tan miedo yo tenía? Bueno, que si alguien me veía y yo tenía que predicarle. Mejor es no jugar nada, que si usted tiene que predicarle a esa persona, usted es terrible. Eso es del mundo. Otra cosa, mi hermano, yo pensaba cuando yo jugaba los números, yo pensaba, pero ve acá, yo le daba mucha mente a eso, mi amado, yo pensaba, ve acá, pero si yo me saco ese dinero, yo no puedo darle el diezmo al Señor de eso, ni ofrenda, porque eso es de lotería, y yo no voy a dar ofrenda de eso al Señor, ¿de dónde yo busco ese dinero para eso al Señor entonces? Entonces me preocupaba a mí, pero como la gracia de Dios sobreabundó, oye, el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia tiene que sobreabundar en nosotros. Eso es lo que el Pablo quiere, que la gracia de Cristo sobreabunde en nosotros. Y cuando la gracia de Cristo sobreabunde, el pecado va a caer atrás, va a quedar atrás. Eso es lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo vino. El pecado abundó, pero la gracia de Cristo sobreabundó. Entonces, es bueno jugar lotería. Eso es fácil, muy fácil. Porque yo conocí a hermano que le veía los billeticos en los bolsillos. Eso es fácil eso, porque eso no es nada, como dicen. Eso no es nada. Pero al Señor no le agrada eso, porque eso es del mundo. ¿Y sabe qué me quitó más esa cosa a mí? Que yo decía, pero ¿acaso tiene la lotería más que darme que lo que el Señor tiene? Si el mundo y todo lo de él es de Cristo, Dios tiene más que dar a nosotros que la lotería. En la lotería, por muchos millones que tenga, la lotería tiene menos dinero que Jesucristo, porque Dios lo tiene todo. Él es el mundo, el dueño del mundo. Lo que Dios no me quiere dar, ¿qué busco yo? Aquí, buscándolo ahí. Si lo que Dios me va a dar, me lo da a la manera como, de cualquier manera me lo da, y no necesito que el mundo me lo dé. Crecer en la gracia. Y lo que estamos llenos de la gracia de Cristo no nos sale de dentro jugar. Y si jugamos, hay algo que nos está insistiendo a que lo hagamos porque no está bien. ¿Sabe una cosa que es maligno? ¿Le gusta que hagamos una cosa mala? Satanás le gusta que nosotros hagamos las cosas que no convienen. ¿Ustedes saben eso? No te apures que de alguna manera yo lo hago pecar.
De alguna manera yo lo hago pecar. No puedo tumbarlo del evangelio, pero lo hago pecar. Eso hace Satanás. Bueno, lo voy a poner que no haga de nada en la iglesia. Lo voy a poner que se juegue. Lo voy a poner que hable mentira. Lo voy a poner que coja apretado y no pague. Lo voy a poner que haga todas esas sinvergüenzas que no son buenas. Y que lo detiene dentro del evangelio, dentro de la obra del Señor, para que no haga nada de nada. Mis amados, muerto al pecado, vivo para Dios. Crecer en la gracia para que se vea que la gracia de Cristo está en nosotros. Si hacemos cosas que no son correctas, ¿qué dirá el mundo de nosotros si nosotros somos la luz del mundo? Por eso el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y si nosotros somos ¿cómo que le dicen? Embajadores de Cristo aquí en esta tierra. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en el mundo. Y si somos embajadores de este mundo, tenemos que estar muertos a pecado y vivir para Cristo. Y que la gracia de Dios se manifieste en nosotros, que somos verdaderos creyentes. Bueno, mis amados, al frente de mi casa, en una esquina, ya hay un grupo de personas que se paran ahí. Ya yo lo tengo predicado. Ahí ya digo, hoy estaba yo diciendo, ya jamás le predico. Porque hay algunos, mire, hay dos que cuando ven que yo llego, y hay otro que se queda, pero yo hablándole de la palabra, salta con una palabrería. Mírate que se lo que por acá, y me deja con la palabra por ahí, pero cree y me escucha. Usted me lo va escuchándome, pero hay que cualquier cosa que tenga que decir una mala palabra, él la dice. Digo, ese tampoco. Ya no le digo más ninguno nada. ¿Por qué? Porque están predicando y todos le tienen miedo a la palabra. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor le colme de muchas bendiciones y ojalá que Satanás no nos engañe en las vanidades de este mundo y nos ayude a crecer en su gracia y reconociendo de que estamos muertos al mundo, muertos para el mundo y vivos para Dios. Que el Señor bendiga a todos.